Continuamos con el módulo Neumatología. Vamos a orar, amados hermanos. Padre nuestro, amado Dios, te damos gracias por tu misericordia, tu gracia, Señor, que siempre nos acompaña. Gracias, Señor, por acordarte por cada uno de tus hijos. Te pedimos, Señor, en este día que tú nos ayudes, tú nos guíes, tú nos des sabiduría necesaria para poder comprender, Señor, lo que nos quieres decir a través de tu palabra. Te pedimos que seas tú, Señor, obrando a través de tu Espíritu en cada vida de tus hijos. Padre amado, si comenzamos la clase del día de hoy, en el nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén. Continuamos con la clase número 14. Y en esta oportunidad, ya en el punto 12, vamos a hablar acerca de la morada del Espíritu Santo. En esta lección 12 vamos a ver primeramente, haciendo una introducción, que lo central del carácter distintivo, de la obra del Espíritu en esta era de la Iglesia consiste en que su ministerio especial es el de morar en los creyentes. También constituye el punto central de las promesas de nuestro Señor a sus discípulos con relación al ministerio del Espíritu, a partir del momento en que Él desapareciera, de este mundo. Además de esto, la doctrina relativa a este morar en el creyente es fundamental para los otros ministerios que corresponden al Espíritu Santo hoy día, También vamos a hablar acerca de las personas en las cuales mora. En la era actual, el Espíritu Santo mora en todos los cristianos, es decir, en todos los creyentes, pero solo en ellos. La Iglesia no siempre tuvo plena conciencia de esto, por cuanto el apóstol Pablo tuvo que recordarles a los creyentes de los primeros tiempos que así era en efecto en 1 Corintios 3:16 y 6:19, del mismo modo en que se hace necesario instruir a los creyentes sobre el tema en el día de hoy. Con toda la realidad del hecho, de que el Espíritu Santo mora en los creyentes, no depende de que el creyente se dé cuenta de ello. Esto se demuestra de 4 formas, que vamos a mencionar. Primeramente, se afirma que los cristianos que pecan, poseen el Espíritu Santo. En 1 Corintios 6:19, respecto a esto, nos dice: ¿Os ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y cuál está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces, las conocidas palabras sobre la morada del Espíritu Santo en 1 Corintios 6:19 estaban dirigidas a una multitud muy variada de creyentes en Corinto. Muchos de ellos eran carnales. Uno de ellos vivía en pecado flagrante, pero nótese en la opinión del apóstol Pablo, se trataba de un creyente. Esto nos dice en 1 Corintios 5:5. Y varios más habían iniciado juicios legales contra otros hermanos, pero sin excepción se afirma que todos ellos tenían el Espíritu Santo. Mas todavía era justamente el hecho de que en ellos moraba el Espíritu lo que Pablo tomaba como base para exhortarles a portarse bien. El Espíritu Santo es un regalo. Esto nos dice Juan 7:37-39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Muchos pasajes lo enseñan, tal es el caso en el Evangelio de Juan 7:38-39, Hechos 11:17, Romanos 5:5, 1 Corintios 2:12, 2 Corintios 5:5, En ninguno de ellos se dice que dicho regalo o don se dé en forma discriminada,
por el contrario, se da a todos los creyentes. Si tenemos en cuenta lo que caracteriza al regalo, esto es justamente lo que esperaríamos, ¿no? Porque el regalo es una recompensa y el hecho de que se reciba no importa ningún mérito. Por tanto, cabría esperar que no se haría distinción de ninguna naturaleza, como precisamente se comprueba con la lectura de los versículos mencionados. Otro punto muy importante, vemos la ausencia del Espíritu Santo, que constituye evidencia de que no se es salvo. En Romanos 8:9 nos dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El apóstol Pablo declara enfáticamente: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, en Romanos 8:9. Al dar su propia opinión sobre la situación espiritual de los apóstatas, en las iglesias, Judas se expresa de la siguiente manera y sin rodeos, en Judas 19: estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. De esta manera nos dice Judas, en el capítulo 1 y versículo 19. También nos habla acerca de la palabra, esta palabra traducida, sensual. En este versículo es la misma que en 1 Corintios 2:14. Esa se traduce por natural, Otro versículo que describe al hombre que no es salvo en términos de su falta de percepción de los ministerios del Espíritu. En consecuencia, resulta claro que estos tres versículos, que en vista de que la ausencia del Espíritu Santo constituye evidencia de que no se es salvo, la presencia del Espíritu Santo es el regalo de Dios para todos los creyentes. También algo muy importante nos habla acerca de la morada universal del Espíritu del Padre y de Cristo, en el creyente. Está inseparablemente ligada a la morada universal del Espíritu Santo. En 1 Juan 3:24 encontramos lo siguiente: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él, y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, el Espíritu Santo tiene la misión de revelar al cristiano o creyente que el Padre mora en él. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él, y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Esto nos dice también 1 Juan 3:24. De modo que el conocimiento de que el Padre mora en nosotros depende del ministerio del Espíritu Santo, que no está restringido, sino que obra en todos los creyentes. En el Evangelio de Juan 16, versículo 13 al 15 nos dice: más aún el conocimiento de que Cristo mora en nosotros está supeditado a la venida del Espíritu Santo. Es el Espíritu quien hará conocer la presencia de Cristo y quien nos enseñará acerca de Cristo y lo glorificará. Se indica en toda claridad que Cristo mora en todos los creyentes. También nos dice Colosenses 3:11. En consecuencia, también el Espíritu Santo mora en todos los creyentes, a fin de que pueda hacerles saber que Cristo mora en ellos. Además, esta conclusión razonable recibe la confirmación de las pruebas mencionadas anteriormente. Y ahora vamos a hablar sobre la permanencia de su morada. Entonces, acá se hace una pregunta, ¿Podemos afirmar que el Espíritu mora permanentemente en el creyente, o existe algún pecado que pudiera hacer que se retirase? Algunos creyentes sinceros piensan que si bien el Espíritu nos es dado como un regalo en el momento de la conversión, se retirará de nosotros si cometemos ciertos pecados. En cuanto a esto, pues dice: empero el Señor dijo:
que estaría con nosotros para siempre en Juan 14:16. Más aún, si el pecado pudiera hacer que se retirase, luego dicho pecado pues tiene que tener el efecto de hacer que esa persona pierda la salvación, por cuanto la ausencia del Espíritu constituye verdades que están inseparablemente ligadas entre sí. Sin embargo, es cierto que el pecado afecta el ministerio del Espíritu en el creyente. El cambio no afecta su morada. El pecado contrista al Espíritu. Esto también nos dice Efesios 4:30. Y hace que el poder de su presencia, pero no el hecho mismo, ¿no?, disminuya. Es la plenitud del Espíritu Santo, cosa que analizaremos más adelante. Y no es su presencia lo que queda afectado por el pecado. Algo muy importante también que vemos en esta lección es la percepción de su morada. Aun cuando la presencia del Espíritu no es experimental en el sentido de que no depende de la experiencia del individuo, resulta importante que el cristiano comprenda que se trata de un hecho, a fin de que incorpore a su vida ciertas experiencias subsiguientes de comunión y poder. El Señor prometió que sus seguidores sabrían esto, ¿no? En Juan 14:17-20, que el Espíritu está presente en ellos. Luego, ¿cómo podemos saberlo? Esta cuestión, ¿no? Entonces, pues tenemos a nuestra disposición dos fuentes de comprobación acerca de este punto, ¿no? Primero, la palabra y la experiencia. De estas dos, no cabe duda, ¿no?, de que la palabra es la mejor, porque la experiencia puede no darse o puede también ser engañosa. En realidad, nos dice Colosenses, 1 Corintios 6:19, en realidad podemos decir que la única prueba segura de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente es que la palabra de Dios así lo declara. Por lo tanto, aprendamos a creer que el Espíritu Santo está en nosotros, los hijos de Dios, sencillamente porque la Biblia nos lo dice. Luego, cuando hayamos creído, pero no antes, veremos que ese Espíritu Santo hará surgir en nuestros corazones ese amor, gozo y paz que está entonces, ¿no?, que hasta entonces no habíamos nosotros buscado en vano. También esto, ¿no?, podemos verlo en Gálatas 5:22-23. Ahora hablaremos acerca de los problemas que surgen con relación a su presencia. Y bueno, hay una pregunta, ¿no?, en Hechos 5:32, donde nos dice: ¿constituye la obediencia condición para su presencia? Hechos 5:32, ¿no? También podemos decirlo así, ¿no? Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, en este texto, pues, parecería indicar que la obediencia es la condición para recibir el Espíritu Santo. Y nosotros somos testigos suyos, ¿no?, de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen, ¿no? Es que el Espíritu lo reciben entonces ciertos creyentes únicamente. Nos hacemos esa pregunta, ¿no? Y antes de llegar a una conclusión pues semejante, veamos de qué se trata dicha obediencia. La circunstancia en que el apóstol Pedro dio su mensaje en esta ocasión no nos deja lugar para dudar de que se trataba de la obediencia de la fe en Cristo. El apóstol Pedro no se dirigía a creyentes a los cuales les ofrecía un don especial del Espíritu si obedecían. Más bien se dirigía, ¿no?, a los incrédulos del Sanedrín y les daba las condiciones para convertirse en cristianos mediante el acto de obedecer y creer en Jesús como el Mesías. En el capítulo que se le sigue, ¿no?, inmediatamente se emplea la misma expresión para describir la conversión de varios sacerdotes de quienes se dice que obedecían a la fe.
en Hechos 6:7, ¿no? El requisito para la salvación se especifica en forma similar en Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. De esa forma nos afirma, ¿no? Y de igual modo, pues el apóstol Pablo declaró que el propósito de su apostolado y misión era para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. También lo indica Romanos 1:5, ¿no? Así entonces la obediencia es condición para recibir la presencia del Espíritu Santo, pero se trata de la obediencia de la fe en Cristo como Salvador. También acá nos hacemos una pregunta, ¿no? ¿Acaso Hechos 19:1-6 no demuestra que la morada del Espíritu en el creyente es posterior a su salvación? Entonces, Hechos 19:1-3 nos dice así, ¿no? La palabra de Dios. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Cuando el apóstol Pablo llegó a Éfeso en su tercer viaje misionero, descubrió a un grupo, ¿no?, de 12 discípulos de Juan el Bautista. Les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo y cuando aceptaron el mensaje de Juan. Cuando se declararon totalmente ignorantes en cuanto a las Escrituras, en cuanto al Espíritu Santo, el apóstol Pablo les explicó, ¿no?, que el ministerio de Juan había sido preparatorio, ¿no?, con relación a Cristo. Y cuando entendieron la diferencia, pues creyeron y fueron bautizados en el nombre de Cristo, momento en el que recibieron el Espíritu Santo. Cualquier problema que pudiera surgir del hecho de que estos hombres no recibieron el Espíritu bajo la prédica de Juan se resuelve cuando recordamos que no creyeron en Cristo hasta que el apóstol Pablo les predicó el Evangelio en Éfeso. Por haber creído el mensaje de Juan, no eran creyentes en Cristo, porque resulta obvio que ni siquiera entendieron el significado del mismo y el bautismo de Juan, y menos todavía el mensaje cristiano, ¿no? Pero cuando el apóstol Pablo les hizo entender el mensaje, ellos en ese momento creyeron en Jesús, ¿no? Entonces recibieron inmediatamente al Espíritu Santo. Podemos concluir diciendo que, ¿no?, en esta lección, lo central del carácter, ¿no?, distintivo de la obra del Espíritu Santo en esta era de la Iglesia consiste en que su ministerio especial es el de morar en los creyentes. También constituye el punto central de las promesas de nuestro Señor a sus discípulos con relación al ministerio del Espíritu Santo a partir del momento en que Él desapareciera, ¿no?, de este mundo. De esta manera habríamos concluido con esta lección. Vamos a darle nuevamente gracias a nuestro amado Padre. Padre nuestro, Señor, te damos gracias porque realmente, Señor, tú nos haces ver lo maravilloso que eres, Señor, al darnos tu salvación, aún así, aun cuando no lo merecíamos, Señor, tú has puesto tus ojos en cada uno de tus hijos y los has llamado a servirte. Padre, conforme a tu voluntad, te queremos pedir, Señor, que tú obres en nuestras vidas, tú nos transformes, tú nos hagas, Señor, cada día más parecernos a ti, Señor amado. Eso queremos, Señor, darte siempre para ti la honra y gloria, amado Jesús. Así te rogamos en el día de hoy y te encomendamos nuestras vidas. Amén.